Bueno, gracias al capítulo de Ingenieros Petroleros por la invitación. Se me pidió hablar del nuevo reglamento de protección ambiental en el sector de hidrocarburos, pero considero que no se puede tocar este tema sin antes conocer todos los antecedentes que nos han llevado a este reglamento. Entonces, mi presentación va a ir años atrás y va a ir evolucionando hasta la situación en la que estamos ahorita. Y para entender este reglamento hay que entender todo el marco ambiental en el cual el sector de hidrocarburos se inserta. Entonces tenemos la Constitución del 93, la Ley General del Ambiente del 2005, la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el famoso CEIA, que esto se hace en el 2001, pero recién se reglamenta el 2008, y el 2008 y el 2009. Entonces, este marco es en el cual se empieza a hacer todo el desarrollo hidrocarburífero del Perú desde los 90, porque el que tuvimos antes, en los 60, eso quedó en el pasado, y ahí tuvimos un tiempo de estancamiento. Entonces, ¿qué nos dice el sistema de evaluación de impacto ambiental? La ley nos dice que hay 3 tipos de instrumentos ambientales en el Perú, 3 categorías, así lo llamo. La declaratoria de impacto ambiental, el DIA, que voy a ver si puedo usar este puntero, acá está, que básicamente son para proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo. Es un documento rápido, y la certificación ambiental, que es la aprobación de este documento mediante resolución ministerial, se consigue en un plazo debería conseguirse en un plazo de 30 días. Luego está la categoría 2, el semidetallado, que también ya es con proyectos que podrían generar impactos ambientales negativos moderados, y el último, que es el estudio de impacto ambiental detallado, que es al que todos estamos acostumbrados porque nos los han venido pidiendo para todo tipo de actividades, es para proyectos cuya envergadura o localización puede originar impactos ambientales negativos significativos. Entonces, teniendo estos 3 tipos de instrumentos, ¿cuál es su proceso y cuál es su duración? Según la ley también, nos dice que la declaratoria de impacto ambiental deberían ser 3 días hábiles, el estudio semidetallado 120 días hábiles, esto es básicamente el proceso de evaluación, y el detallado 150. Básicamente el proceso empieza cuando se presenta un pedido de clasificación del instrumento a la autoridad competente. Este pedido se llama EVAP, una evaluación ambiental preliminar. La autoridad competente en el sector de hidrocarburos, el Ministerio de Energía y Minas, recibe el documento, lo tramita, lo evalúa y decide si es un categoría 1, dice, perfecto, esto es un categoría 1, eres una declaración de impacto ambiental, aprobado. El mismo EVAP se vuelve la declaración de impacto ambiental. Si no, dice, señor, tiene que usted realizar un estudio de categoría 2, un estudio de impacto ambiental semidetallado o en su defecto uno detallado. Entonces, pasas a realizar uno de estos 2. En el semidetallado, una vez que uno lo entrega al ministerio, el ministerio tiene 40 días para evaluarlo y también 30 días tiene el titular que desarrolla el proyecto para levantar observaciones. Luego de eso, hay 20 días para expedir la resolución. Con el detallado la figura es la misma, 70 días para evaluarlo, 30 días para las observaciones, 20 días para la expedición. Estos son los plazos de acuerdo a ley. ¿Qué ha estado pasando? ¿Cómo se nos ha ido de las manos estos plazos tan maravillosos y cómo hemos terminado con estudios de impacto ambiental que duran 3 años y todo el mundo se rasca la cabeza? Desde que se saca la ley del ambiente, se empieza a tejer toda una red de instituciones paralelas al sector competente que emiten opiniones. Entonces, antes de empezar cualquier estudio de impacto ambiental, necesito pedir 3 permisos que no están contabilizados en estos plazos. Uno es el permiso de colecta ante la Dirección General de Flora y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, usualmente demora 3 meses. Luego está la investigación hidrobiológica, en el caso tenga que cruzar un río, entonces tengo que ver si hay ventos o peces, si se los voy a afectar. Todo este proceso ante el Ministerio de Pesquería, que ahora pertenece al Ministerio de Producción, ya el Ministerio de Pesquería dejó de ser hace muchos años,
son otros 3 meses, y de acuerdo a las normas de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos, antes de iniciar cualquier trabajo en campo, tengo que iniciar el primer taller participativo, para lo cual me han debido aprobar en el propio ministerio el plan de participación ciudadana. Entonces, todo este trámite, antes de empezar el estudio de impacto ambiental, me demora unos 5 meses. Entonces, si lo pasamos a días hábiles, son unos 110 días hábiles, o sea, demora casi lo mismo que aprobar el documento una vez presentado. Eso es algo que no se estaba contemplando. Si nos ponemos en el peor escenario, que estemos en un área natural protegida o en su zona de amortiguamiento, tenemos que empezar a pedir autorizaciones a otras instancias del gobierno, al Ministerio del Ambiente, en su Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el CERNAM. Tenemos que pedirles una compatibilidad. Señores CERNAM, ¿me permiten realizar este estudio? No la obra, sino me permiten realizar el estudio. Estos señores en responder se demoran unos 6 meses. Sí, señor, procede a hacer el estudio. Lo mismo que ya expliqué, aprobar los PPCs y el plan de participación ciudadana y los términos de referencia del estudio. Esto demora 2 meses porque hay que pedirle opinión al CERNAM, y aplica lo mismo, la investigación científica ante la Dirección General de Fauna Silvestre y la de Hidrobiológica en el Ministerio de Producción. Eso también es con opinión del CERNAM. Entonces los plazos empiezan a dilatar, y ya hemos tenido casos en que se ha llegado a 260 días hábiles, o sea, 12 meses casi, de pedir estos permisos antes de poder iniciar el estudio. Entonces, ¿cuál es el escenario cuando iniciamos un estudio en el sector de hidrocarburos, un estudio de impacto ambiental para poder realizar una inversión, ya sea pública o privada? Tenemos básicamente los actores, son el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente. Los permisos preliminares que se los acabo de explicar, los PPC, los TDR, los permisos de colecta, la compatibilidad en caso de que estés en una área natural protegida, que suele demorar de 5 a 12 meses en promedio, son unos 190 días. Luego, elaborar el propio estudio en sí mismo, que en el caso de que sea un estudio de impacto ambiental detallado, la autoridad te pide 2 campañas, una de estiaje, estamos hablando de monitoreos, de línea base, una en época húmeda y la otra en época seca. Entonces, eso debido a esta exigencia de tener todo el ciclo hidrológico capturado en la línea base, estás hablando que el estudio toma entre 8 y 12 meses. Y luego el proceso de evaluación, que también suele tener sus complejidades por las opiniones técnicas de los sectores. Opina de nuevo el Ministerio de Agricultura a través de la Autoridad Nacional del Agua, a través de la Dirección General Forestal, opina de nuevo el Ministerio del Ambiente a través del CERNAM o a través de alguno de sus instituciones. Se realizan los talleres participativos y la audiencia pública. Estamos hablando que el proceso de aprobación puede tomar tranquilamente otro año. Entonces uno se pregunta, todo el proceso demora unos 3 años. Uno se pregunta dónde quedaron los 30 días hábiles y los 120 días que decía la ley. Y esto es un problema que tenemos que atacar, y esta situación, si la ponemos en el proceso de los proyectos de inversión, tenemos el reglamento del CEIA dice que uno no se puede colocar una sola piedra en una construcción si es que no se tiene el estudio de impacto ambiental aprobado. Entonces, generalmente las empresas públicas o privadas realizan su diseño, su ingeniería, pero antes de iniciar la construcción tienen que tener la certificación ambiental, que como hemos visto demora de 2 a 3 años. Entonces, sí, efectivamente, como ya dijeron acá en este sitio, estas demoras son serias. Pero esta es la situación como la recibió el actual gobierno. Esta dinámica viene de muchos años atrás, no es nueva. Entonces, ¿qué acciones ha tomado el actual gobierno para tratar de manejar esto? Entonces, como ven aquí al final, vamos a llegar al reglamento ambiental de hidrocarburos, pero es importante conocer todo lo que ha estado haciéndose estos años. Entonces, se puede decir que el gobierno ha tenido 2 fases.
ha tenido dos caras, como Mr. Jekyll y el Dr. Hyde. Entonces, en el 2012, el gobierno emite el reglamento y la ley de consulta previa y la ley de creación del SENACE. Luego, en el 2013, emite lo que se llama el primer paquete reactivador de la economía peruana, que es el Decreto Supremo 054, luego el segundo, que es el 060, los vamos a ir viendo cada uno. En el 2014, hace poco se ha aprobado el tercer paquete reactivador, se acaba de aprobar el reglamento ambiental en el sector de hidrocarburos, el nuevo reglamento, y está por aprobarse, se iba a aprobar en esta legislatura, pero se ha pasado y aparentemente se va a aprobar para el 2015, el cuarto paquete reactivador, que es el proyecto de ley 3941. Entonces vamos a empezar a ver qué dicen estas normas, cuáles han sido sus consecuencias, cómo nos han simplificado o hecho estos procesos más complejos. Entonces, la ley y el reglamento de la consulta previa ha sido el Decreto Supremo 001 del 2012, este es el reglamento. Se reglamenta la ley. Esta ley, con todos los aciertos que tiene, sí creó incertidumbre en los inversionistas. Y vamos a ver qué puntos generaron la incertidumbre. Primero, que las entidades estatales deben identificar las medidas administrativas o legislativas susceptibles a consulta previa. Entonces, todos los titulares de proyectos, los inversionistas, no tenían claro en qué momento se iba a hacer la consulta previa. Si se hacía antes de tener la concesión, después de tener la concesión, para explorar, para operar. Después, el otro punto era el responsable de la consulta, es el Estado, a través de la institución responsable de la medida a consultarse, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, con el apoyo técnico del Ministerio de Cultura. Y el otro punto fue que los pueblos indígenas o originarios pueden presentar una petición de consulta previa. En caso de ser rechazada esta petición, ellos pueden agotar la vía administrativa y luego pueden irse a la vía judicial. Entonces, estos tres puntos vamos a analizarlos un poquito. En el sector de hidrocarburos, felizmente, la situación es bien clara. Perupetro saca los lotes desde hace ya un año con consulta previa. Ya esto solucionado. Sin embargo, hay situaciones en las que estamos hablando de iniciativas privadas, en las cuales el Ministerio, especialmente, esto es otro sector, en el sector hidroenergético, en que el Ministerio dice: el acto administrativo que yo voy a someter a consulta previa va a ser otorgarte la concesión definitiva. Como ustedes saben, en otros sectores existe la figura de la concesión temporal, mientras voy desarrollando los proyectos. Entonces, ahí tienes una convergencia en que el titular de un proyecto tiene que hacer el estudio de impacto ambiental y tiene que aprobarlo para que recién se haga la consulta previa. Esto especialmente en el sector de electricidad. Entonces, eso es algo que todavía tiene que pulirse. Con respecto al tercer punto, y este es un tema que todavía no ha habido un caso, pero ya conversando con varios abogados al respecto, ¿qué pasa si una comunidad indígena solicita una consulta previa y el Ministerio no se la otorga, o el resultado de la consulta previa no le parece? Existe no soy abogado, pero de lo que he conversado, y esto es algo que se irá esclareciendo en los próximos años, este pueblo indígena, a través de sus representantes, puede agotar la vía administrativa, apelar al Ministerio de Energía y Minas, lo rechaza, apelar al Ministerio de Agricultura, lo rechaza, hasta que se acaba la instancia administrativa. Entonces, de ahí se va al Poder Judicial y pone una acción de amparo, bloqueando el posible desarrollo. Y esto es una figura que también hay que ver cómo se maneja cuando se dé, pero ya se está planteando en muchos círculos esta conversación. Entonces, estos fueron las grandes incertidumbres que generó esta ley, y que poco a poco se van decantando y se va viendo cómo se manejan. Luego está la creación del SENACE, que es esta nueva institución que va a tener el Ministerio del Ambiente para manejar los estudios de impacto ambiental detallados,
que básicamente de leer todas las normas al respecto se entiende que aterriza en esta etapa, en la etapa de elaboración y en la etapa de aprobación. Pero básicamente toda la maraña que les he explicado de anterior no la toca. Tampoco toca el tema de la consulta previa y tampoco toca el tema de la participación ciudadana. Esto es otro tema, otro vacío en la ley que también generó un poquito de incertidumbre en los inversionistas. Ya entramos al 2013. Tenemos una situación de desaceleración económica, el gobierno cambia el chip y decide sacar el primer paquete reactivador. Este primer paquete reactivador simplifica los trámites del CIRA, del certificado de restos arqueológicos, lo cual es un acierto. Ahora sigue siendo un proceso complejo, pero es un proceso que uno puede avisorar un final. Para temas puntuales de usos de agua, para el Fondo Mi Riego, el Plan Nacional de Saneamiento, hace una simplificación administrativa, pero eso no compete mucho al sector de hidrocarburos. Pero en el caso, esto sí le interesa mucho al sector de hidrocarburos, crea el informe técnico sustentatorio, el famoso ITS, que esta herramienta se ha vuelto un elemento muy potente en caso de tener que hacer modificaciones a un estudio existente. Y básicamente en 30, 40 días uno ya tiene la aprobación. Y esto sí está funcionando, por mi experiencia. El segundo paquete reactivador, la resolución 060, también del 2013, que la llaman disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública o privada. Ya pide uniformizar términos de referencia y minimizar ese paso previo que les mencioné, que eran los términos de referencia al inicio de los estudios. También obliga al Ministerio de Energía y Minas a convocar a los 5 días de presentado el estudio de impacto ambiental a una reunión en la cual tienen que ir las otras instituciones que emiten opiniones vinculantes o no vinculantes. Y eso ayuda mucho en evitar observaciones a futuro. Y recorta los plazos de las entidades que tienen estas opiniones vinculantes bajo pena de responsabilidad del funcionario que no cumpla con estos nuevos plazos. Siguiendo ya el 2014, todas estas medidas empiezan a generar cierto efecto, pero todavía la desaceleración continúa. Entonces sacan el tercer paquete reactivador de la economía, en el cual, y este es el famoso paquetazo ambiental para los que han seguido todas estas noticias, así lo llaman, la verdad no veo por qué, pero básicamente en lo que es el tema ambiental y que le interesa al sector hidrocarburos, es que las multas administrativas que se impongan a los operadores van al Tesoro Público y no a financiar a la institución que las impone. En este caso se consideraba que estas multas, si las imponía la OEFA, era un incentivo perverso para que impongan más multas. Así tenían más dinero. Y es bajo esa lógica se hizo esta, no estoy diciendo que la OEFA opere perversamente, pero esa era la lógica para este cambio en la ley. Se le dice a la OEFA que por 3 años tiene que enfocarse preventivamente en estos temas y que el monto máximo de la sanción económica de una multa solamente puede ser 50% de lo establecido. También, de nuevo, sigue hablando de los plazos y esta vez sí habla de sanciones a los funcionarios de las instituciones que no emitan opiniones vinculantes o no vinculantes en los plazos establecidos. Y por último dice que todos los estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles que emita el Ministerio del Ambiente tienen que ser consensuados con los sectores vinculados a estos. Tiene que estar con la rúbrica, en este caso, del Ministerio de Energía y Minas. Y llegamos al Reglamento Ambiental de Hidrocarburos, que por fin se emite hace unos meses. Este reglamento, del análisis y de la lectura, lo que es un reglamento comprensivo y actualizado que incluye
todas las figuras establecidas por las leyes que se han venido desarrollando en el Perú desde que se hizo la Ley del Medio Ambiente, los plazos que le enseñé del CIA, los paquetes reactivadores, todo esto que les he explicado, el reglamento lo toma. Y también las normas sectoriales dictadas desde más o menos el 94. Todo el paquete de normas de seguridad en el desarrollo de gas que se ha hecho en las últimas 2 décadas, todo eso, el paquete el reglamento lo menciona, lo desarrolla y lo pone como buenas prácticas y a lo que deben apuntar los operadores. Todos estos paquetes, acá les pongo, abraza la ley, el reglamento del CIA, los paquetes reactivadores y las normativas sectoriales de seguridad en el down y en el upstream. También crea esta figura nueva en el sector hidrocarburos, pero no en el minero, que es el plan de abandono. Y está pidiendo una garantía equivalente al 75% del monto de inversión para abandonar el pozo o devolverlo al Estado, en caso el Estado requiera que se lo devuelvan cerrado. Esto en el sector minero ya viene en vigencia desde el 2005, 2006 y se puede decir que los obliga a formalizarse y a planear sus cierres con tiempo y me atrevería a decir que no es algo malo, para nada. Luego también formaliza que el requerimiento de los estudios de riesgo y el plan de contingencia son parte del estudio de impacto ambiental y tienen que aprobarse con la opinión técnica previa, y me imagino que es vinculante, aunque no lo aclara, de los INERMIN. Entonces ahora todos los CIAs tienen que tener ese capítulo. También presenta, si se acuerdan, hace unos años y unos meses, hubo esta discusión si es que los estudios de refracción sísmica necesitaban una declaratoria de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental detallado y todo el mundo hablaba del tema. Bueno, básicamente este reglamento presenta ya una calificación anticipada de qué tipo de estudio sobre qué tipo de infraestructura de hidrocarburos necesita qué tipo de categoría de estudio de impacto ambiental. Entonces, oficialmente se formaliza que el instrumento ambiental aplicable para la exploración sísmica 2D y 3D es la declaratoria de impacto ambiental, o EVAP, porque básicamente es lo mismo, o sea, la categoría 1, en los casos que no se comprometa, 1, un área natural protegida, 2, ecosistemas frágiles, 3, apertura de accesos en zonas no disturbadas. Todavía no logro aterrizar esto en un ecosistema de selva, cómo se le va a argumentar que no sea un ecosistema frágil o una zona no disturbada, pero de todas maneras es un avance. En caso de una refracción sísmica en un área que no tenga estos componentes, es solamente una declaratoria de impacto ambiental. Tampoco pide permiso de desbosque, esto es algo que el reglamento no está aclarando. Ahora se está pidiendo mucho permiso de desbosque por parte del Ministerio de Agricultura para hacer sísmicas, para hacer prospecciones. No lo menciona, yo me atrevería a decir que no lo pide, pero eso es algo para que los abogados lo rebusquen más en alguna discusión. Por último, se formaliza que los funcionarios estatales responsables de la evaluación y aprobación del estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado tienen que ir a campo con el titular, tienen que hacer el estudio en campo. Esto me parece algo muy positivo, primero porque los funcionarios van a saber si es que no los están engañando. Muchas veces pasa que la empresa ya hizo las obras y luego lo está regularizando, o en su defecto la empresa hace el estudio y ahí el funcionario dice no, pero no me debiste haber presentado esto así, no me gusta esto de acá, debiste haber monitoreado allá. Entonces este elemento me parece que va a ayudar a acelerar estas discusiones. Por último, antes de entrar a los comentarios finales, les he explicado cómo llegamos al reglamento actual y básicamente los principales componentes nuevos que tiene el actual reglamento, a mi opinión.
Estoy seguro que los que han leído el reglamento deben tener más comentarios, pero hay este último paquete reactivador, que es el proyecto de ley, el 3941, tiene una figura bastante atrevida, me atrevería a decir. Básicamente dos figuras. Es el uso compartido de la línea base, siempre y cuando no exceda 5 años de antigüedad y exista coincidencia en el área de estudio. Eso significa que si yo hice un estudio de impacto ambiental en una zona y todavía está en los 5 años de vigencia y tengo que hacer otro estudio de impacto ambiental, bueno, puede que no coincida totalmente, pero parte de ella se monta en el área de influencia, puedo usar esa información de línea base. No tengo que salir y volver a levantar información primaria como me piden los estudios de impacto ambiental detallado. Eso es un tremendo ahorro de tiempo y un tremendo ahorro de dinero. En el caso de que no coincida directamente, la autoridad puede pedir su complementación o actualización. También la norma habla de la simplificación administrativa para la expropiación de bienes inmuebles, en apertura de servidumbres, simplifica mucho esos trámites, especialmente en terrenos seriazos, propiedad del Estado. Acá se declara de interés nacional. Esa palabra es interesante. El derecho de vía otorgado al concesionario para todo lo que sean ductos. Entonces, eso también va a ayudar bastante, especialmente en el tema de invasiones, cuando se desarrollan los proyectos. Asimismo, queda prohibido el otorgamiento de cualquier título de propiedad, autorizaciones de ocupación o construcción distintas al fin que tiene el concesionario sobre ese derecho. Pero lo más atrevido es que dice que en los estudios de impacto ambiental detallado, que los va a manejar el SENACE, como les mencioné al comienzo, se crea la figura de la certificación ambiental integrada, que tiene los siguientes títulos. Cuando me aprueben mi estudio de impacto ambiental, yo voy a tener aprobado también el estudio de aprovechamiento hídrico ante la Autoridad Nacional del Agua, que eso es otro trámite que demora como 1 año. La autorización de ejecución de las obras de aprovechamiento hídrico, que es cuando me aprueban el estudio de aprovechamiento hídrico, tengo que pedir la autorización, también me lo aprueban. La autorización de ocupar, utilizar o desviar cauces, riberas o fajas marginales de los ríos para cruces aéreos, submarinos. Eso también ayuda mucho en el tema de hidroeléctricas. La autorización de uso de aguas en sus distintas modalidades. La opinión técnica vinculante para canteras en cauces de río, que esto también es un problema. Una vez que se apruebe el instrumento de impacto ambiental y ya los señores van a empezar a construir, conseguir las autorizaciones para canteras en río es complejo. La autorización de vertimientos de aguas residuales industriales, municipales y domésticas tratadas, así como la autorización de reuso. Eso también va a estar incluido. Todos estos permisos antes se tenían que tramitar aparte. La autorización de desbosque a titulares de operaciones y actividades distintas a la forestal. Esto también, personalmente, yo vengo tramitando una autorización de desbosque y ya tengo 8 meses. Ya llevamos. Bueno, la autorización para tanque séptico antidigesa, y esto también es muy bueno, el derecho de uso de área acuática a cargo de DICAPI. Esto antes se tramitaba aparte y se tenía que hacer un estudio de impacto ambiental aparte, exclusivamente para la Capitanía de Puertos. Y como ya lo mencionamos, que también lo coge el reglamento de hidrocarburos, el estudio de riesgo y el plan de contingencia a cargo de OSINERMIN, la autorización, o sea, la aprobación ya está en el estudio de impacto ambiental detallado. Entonces, esta idea de la certificación ambiental integrada, vamos a ver cómo la aterrizan. El proyecto de ley habla de plazos, habla de cuántos UITs tienes que pagar, porque lo tienes que repartir entre todos, la torta, a ver quién le toca a quién, pero de todas maneras es una idea valiente y es una idea que yo creo positiva. Comentarios finales, ya para resumirles todo esto que les he estado aventando en media hora. Desde la promulgación general de la Ley del Ambiente en el 2005 se ha venido tejiendo una red de trámites y permisos que vuelven el proceso de certificación ambiental altamente complejo. El gobierno anterior ya había dejado un sistema de evaluación del impacto ambiental que excedía aproximadamente en 1 año los plazos que daba la ley.
La ley de consulta previa y la creación del SENACE en el 2012 aumentan la incertidumbre en los inversionistas, lo que aunado a los precios de los commodities, a la baja de los precios de los commodities, han desacelerado inevitablemente la inversión privada a la que estábamos acostumbrados en la última década. Desde el 2013 se observa una reacción del gobierno, según mi entender, acá me puedo equivocar, pero según mi entender esta ha sido liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de revertir este proceso de enfriamiento de las inversiones, y es que se lanzan estos paquetes reactivadores y que todos tienen componentes de simplificación administrativa y reducción de plazos en el tema de aprobaciones ambientales. Lo más rescatable, a mi entender, de estos paquetes reactivadores son el informe técnico sustentatorio, el ITS, el acompañamiento del MINEMA a las labores de campo, la presentación que tiene que convocar el Ministerio de Energía y Minas a los 5 días de recibido el estudio de impacto ambiental a todos los demás actores del CIA, el ANA, el CERNAM, para que vengan a que se les haga una presentación del estudio, y que la OEFA no percibe el monto de la sanción, sino que va al Tesoro Público. El proyecto de ley 3941, que es el cuarto paquete reactivador, arroja un poco de luz sobre lo que va a ser la implementación del SENACE, la norma que se dio en 2012, al proponer esta idea de la certificación ambiental integrada, lo cual suena muy interesante, hay que ver nomás cómo va madurando. Por último, el tema de la exposición, el nuevo reglamento de protección ambiental de las actividades de hidrocarburos, como ya les dije, recoge todas las normas sectoriales dictadas desde el 94 aproximadamente. Asimismo, compatibiliza los requerimientos técnicos ambientales y de plazos de evaluación con lo estipulado en la ley del CIA. Se puede decir que este nuevo reglamento acoge el espíritu de los paquetes reactivadores. Yo me atrevería a decir eso. Sin embargo, habrá que ver si es que la administración pública, con la sobrecarga que tiene, es capaz de cumplir los plazos, que ese sabemos que es el problema. Y esa es la discusión eterna entre los titulares, los consultores y los funcionarios sobre: tú me presentaste un estudio de mala calidad, por eso me demoro y por eso te observo más. Pero vamos paso a paso. Creo que todas estas normas, especialmente desde el 2013, y tomando en cuenta inclusive la creación del SENACE y la de consulta previa, que eran exigencias populares que tampoco se podían seguir aplazando, según mi percepción, están construyendo un escenario interesante para el 2015-2016. Bueno, muchísimas gracias.